¿Estás criando un adolescente? ¿Quieres que confíe en ti? ¿Que permita que le enseñes y que desarrolle inteligencia emocional? Entonces, este podcast es para ti. Mamás de Adolescentes Sub, un espacio donde platicaremos sobre los retos y las oportunidades de criar adolescentes y cómo acompañarlos y guiarlos en su experiencia en esta tierra. Mi nombre es Cintia Cruz Magro, Master Coach de Crianza certificada, familióloga, mamá de 4 y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Me acompañas? Hola, hola. Qué bueno que me acompañas en este espacio, en este primer episodio de este podcast de Mamás de Adolescentes Sud. Y quisiera decirte, primero, que no estás sola. Que hay muchísimas mamás que están criando adolescentes en ese espacio de tiempo en el que la Tierra tiene tantas oportunidades, pero también tantos desafíos. Entonces, si tú me estás escuchando, seguramente eres una mamá que tiene un preadolescente o un adolescente en su vida. O probablemente seas una mamá como yo, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Probablemente no, probablemente te dio curiosidad y te acercas a este espacio para ver si hay algo que puedes aprender. Sea cual sea la razón por la que estás conmigo, quiero que sepas que si estás criando un adolescente, tienes un adolescente cerca de ti, y quién es ese adolescente, realmente te interesas, te importa. Ese es el gran espacio donde puedes aprender más. Yo soy Cintia Cruz Magro, soy Master Coach de Crianza, certificada, tengo 4 hijos. Al momento que estoy grabando este episodio, me encuentro en mi oficina recordando mi historia, recordando lo difícil que fue llegar el día de hoy aquí contigo. Así como soy mamá, también soy familióloga. Estudié por varios años una carrera que se llama Ciencias de la Familia, Marriage and Family Studies en BYU, Idaho. Y me parece que es difícil que podamos comprender a nuestros adolescentes si nos regresamos a ese momento en nuestras vidas. Quiero que te imagines si regreses un poquito a tu adolescencia. ¿Cómo eras? ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? Adaptándote a los cambios. ¿Qué personas te importaban? ¿Qué personas hacían que tu corazón latiera más rápido? ¿Qué personas te inspiraban? ¿Te hacían tener confianza en ellas? ¿Y qué personas te daban miedo, incertidumbre? ¿De cuáles querías huir? ¿Con cuáles querías estar? Y creo que la adolescencia, a pesar de que pueden ser pocos años para ti o muchos años para ti, se nos olvida rápido. Se nos olvida las sensaciones. Por alguna razón, tomamos este cuerpo ahora de mamás y esta responsabilidad tan grande de ser madres y de repente nos vemos hacia atrás y como que no recordamos todas esas cosas que alguna vez vivimos. ¿Te acuerdas de tus errores más grandes? ¿Te acuerdas de tus aciertos más grandes, tus éxitos? ¿Te acuerdas de todo lo que aprendiste, que descubriste en esa época? Creo que son buenas preguntas a hacernos, nada más para empezar a reflexionar un poco. A lo largo de mi vida, tuve 2 momentos cruciales. Uno, el día en que decidí con mi esposo aceptar en nuestra vida, abrir nuestra casa, nuestro hogar a un adolescente. Teníamos 2 años de casados, no habíamos podido tener hijos. Teníamos un adolescente, sobrino de mi esposo, que necesitaba apoyo. Decidimos abrir la casa, el hogar, el corazón a ese adolescente. Él tenía 13 años cuando llegó con nosotros y se quedó por no uno, no dos, no 3 años, casi 9 años. 3 años después de que él llegó, llegó su hermana. Su hermana tenía 17 cuando llegó y estuvo con nosotros casi 3 años. Yo les llamo mis sobrinos hijos porque realmente, a pesar de que no soy su madre y tengo muy claro que no lo soy, tomé un papel de responsabilidad importante al tenerlos en el hogar, al esforzarme por que cumplieran las normas de la iglesia, leyeran las escrituras, fueran a seminario, fueran a la iglesia, que pudiéramos ir a sus festivales, a sus reuniones en la escuela, juntas, reportes, tareas, comida, todo lo que se requiere para poder maternar a un adolescente.
Cuando llegó yo tenía 23 años, así que mi adolescencia no tenía tanto tiempo de haber empezado, de haber sido. Sin embargo, creo que me había olvidado rápido. Este cambio de identidad, de pasar de ser una mamá sin hijos, una mujer sin hijos, a ser una tutora de un adolescente, cambió mi vida para siempre. Al maternarlo, tuve muchos conflictos, muchos deseos de salir huyendo, muchos enojos, muchos gritos, muchos castigos, mucha crítica, mucho juicio. Hubo momentos muy, muy, muy bonitos y tesoros que tengo en la mente y en el corazón. Alegrías, diversiones, experiencias fantásticas. Pero sí tengo mucho el recuerdo de mi miedo, de mi angustia, de mi enojo, de mi ansiedad. Y recuerdo muy bien que yo vivía en sufrimiento. Tenía muchos temores, muchas dudas. Temía por el futuro de estos jóvenes y temía por... Sentía que no era suficiente como mamá, como líder, como tutora de ellos. Eso es lo que me inspiró. Estamos hablando de que cuando él llegó hace 17 años a nuestras vidas de esa manera, yo nunca me imaginé lo que iba a pasar. No sabía lo pesado que era ser mamá. No me imaginaba los retos que iba a tener que enfrentar. Ni siquiera tenía nada de noción. Ahora recuerdo a mí yo de los 23 y pienso, wow, creo que me eché un paquete muy grande tan joven. Y recuerdo que no pensé que fuera a ser tan difícil. Lo más difícil era mi lucha interna, emocional, espiritual, mental y mis batallas con el Señor, constantes. Es una lucha interna, como de cómo logro esto, y es una lucha fuerte. Y recuerdo que en esa lucha oraba, leía las escrituras, los manuales, las leonas, iba al templo, hacía todo lo que humanamente posible me era para poder enseñar, guiar, pero también castigaba y hacía muchas cosas que no eran tan apropiadas, pero que yo no sabía qué más hacer. Recuerdo muchas dudas, hasta que un día de esos años, hace 15 años más o menos, empecé a acercarme más a Dios. Creo que esto es el momentos en los que más me acerqué a Dios. Recuerdo que en un momento a mi pensamiento llegó, tú no puedes ser la única mamá que se sienta así, la única mamá que sufra tanto, la única mamá que le cueste tanto. Tiene que haber muchas otras mamás que estén sufriendo de esa manera. Y cuando eso llegó a mi mente, sentí, tú puedes prepararte para ser la profesional que ellas necesitan. Tú puedes ayudarlas. Y ese pensamiento fue tan maravilloso, tan revelatorio para mí que dije, wow, sí, yo puedo. No sabía qué estudiar. Milagrosamente llegó Pathway. Fuimos la primera estaca en toda la Ciudad de México en tener Pathway. Fue la primera generación en concluir Pathway. Y entonces llegó el segundo evento que marcó toda mi vida. Cuando yo acabo ese primer año de Pathway, estaba embarazada. Después de 8 años de temas de fertilidad, estaba embarazada, esperando a mi primer bebé, que también obviamente fue otro de los momentos que cambió mi vida para siempre. Y regresando a esta parte, yo he trabajado con muchas mamás a lo largo de mi trabajo como familióloga y como coach de crianza. Y muchas de ellas tienen hijos adolescentes. Y luego se dio la oportunidad de compartir una charla y ver a las mamás sentirse culpables, tener muchos miedos, muchas dudas, mucha incertidumbre, desconfianza, ver todo el esfuerzo que hacen todo el tiempo y sentirlas que todavía las cosas no están marchando del todo bien. Y entonces tuve compasión por ellas. Mi corazón se llenó de compasión y mi corazón se llenó de gratitud a Dios por permitirme haber preparadome todos estos años. Y quiero que sepas que las vi y me vi con dudas, me vi a mis 23, 24, 25 años, con dudas de cómo criar un adolescente, con dudas de qué consecuencia poner cuando hacía tal o cual cosa, de qué decir, de cómo decirlo para que pudiera entrar en su mente y su corazón, de cómo impactar sus vidas, con miedos de los errores o los conflictos que pueden tener sus hijos. Y entonces, por eso mi corazón fue movido a compasión, a entendimiento. Y desde ese día, una y otra vez llegaba a mi mente ese deseo de hacer este podcast. Y por eso el día de hoy estoy aquí grabando, porque deseo de todo corazón poder llegar a esas mamás, poder llegar a más mamás
que puedan escuchar el mensaje que tengo para ellas, que pueda llegar a nuevas mamás a las que todavía no he podido llegar. Y yo les voy a pedir, por favor, que conoces a una mamá sud con un adolescente, compártele este podcast, porque voy a estar compartiendo información que pueda ayudarte a comprender un poquito más a tu adolescente, información de cómo puedes ayudarlo, e información de cómo puedes tú crecer en habilidades, en entendimiento, en conocimiento, para poder ayudarlo y acompañarlo y guiarlo. Entonces, ese es mi gran deseo de este podcast. Realmente ese es el porqué de este podcast. Vamos a hablar del adolescente, de la mamá de un adolescente. Y por mamá, cuando digo mamá, hago referencia principalmente a las mamás, pero si tú eres un papá de un adolescente, una abuela de un adolescente, un abuelo, un tío, un hermano, un primo, un líder, o simplemente alguien que ama mucho a algún adolescente y que sabe que necesita más herramientas para poder ayudarlo más, este es un buen lugar para que estés, para que me acompañes. Y luego me recuerdo que muchas de mis clientas me dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a ayudar? Pues bueno, un lugar para empezar es escucha los episodios de este podcast y compártelos. Y la otra es empieza por lo que empecé este podcast, por las preguntas, por tratar de recordar un poquito cómo se siente ser adolescente. Sí, eso nos va a abrir un camino a la empatía, un camino a la escucha, un camino al entendimiento. Probablemente no sepas todo lo que tus papás sentían, pensaban y vivían en esa época, pero lo que sí probablemente recuerdes es lo que tú estabas haciendo, con quiénes te relacionabas y qué sentías. Y podrás preguntarte por qué hacías lo que hacías. Esa es una buena pregunta de reflexión. ¿Por qué hacías lo que hacías siendo adolescente? ¿No? Si te portabas bien, ¿por qué te portabas bien? ¿Te portabas mal? ¿Por qué te portabas mal? Cuando tomaste las mejores decisiones, ¿en base a qué tomaste las mejores decisiones? ¿Qué fue lo que te influyó a tomar las mejores decisiones? Y cuando tomaste las peores decisiones, ¿qué te influyó a tomar esas peores decisiones? Creo que ahí es un buen lugar para empezar. Y ya si te quieres poner un poquito más técnico, nuestros adolescentes, a pesar de que sí, su cerebro ya está madurando, está pasando por una revolución cerebral, una revolución muy grande. Nosotros, muchas personas pensamos que solo son las hormonas, pero no solo son las hormonas, también es el cerebro. El cerebro está en etapa de pruning, ¿no? Está podando el cerebro y está en etapa de nuevas conexiones, generando nuevos caminos, descubriéndose. Es la etapa de la vida del ser humano en que más cambios cerebrales están ocurriendo. Cuando los bebés son bebés y hasta los 2, 3 años, su cerebro crece mucho. Ese es un crecimiento del cerebro. El crecimiento es muy grande en tamaño, en peso. El cerebro crece mucho. Pero la etapa de la adolescencia es cuando hay cambios mucho más profundos, ¿sí? Y son cambios de una naturaleza tan importante que es la etapa, una de las grandes etapas donde nosotros podemos ayudar a nuestros adolescentes a hacer una poda más eficiente, quizá al ser el tipo de padres que ellos necesitan que seamos, tipo de madres que ellos quieren y necesitan. Entonces, quiero que tomes en cuenta eso, ¿sí? Hay cambios muy grandes que están ocurriendo en su cerebro y esos cambios requieren de paciencia, de acompañamiento, de empatía, de comunicación y de muchas otras cosas. Entonces, quiero que en esa parte técnica de entender, oh, su cerebro está cambiando, está pasando por un brote de crecimiento muy grande. Y este brote de crecimiento tan grande, tan importante, lo que requiere de nosotras es acompañamiento, un acompañamiento oportuno, un acompañamiento eh, apropiado. Entonces, a lo largo de estos episodios, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuál sería el acompañamiento, de cómo podemos llegar a ese acompañamiento eh, y de muchas otras cosas. Pero sí, lo más importante que quiero que te lleves hoy de este episodio es, empieza por reflexionar en cuanto a ti. Y puede que al reflexionar te dé miedo muchas de esas respuestas. Y yo te invito
a que confíes. Confía, sí. Confía en que vas a poder desarrollar y encontrar el hilo negro de todo esto. Pero también quiero que confíes en tu adolescente. Confía en ella, confía en él. Tienen espíritus fuertes. Crece en confianza. Y eso es parte de lo que vamos a aprender en este podcast. Y yo te invito nuevamente a compartirlo, a escucharme en el siguiente episodio y a recordar que estoy aquí cuando quieras. Puedes encontrarme en mis redes sociales, que son Viviendo en Familia Coaching, en Instagram o Facebook. Puedes encontrarme en un grupo de Facebook gratuito que tengo que se llama Mamás en Transformación. Manda un mensaje y con gusto puedo responder tus preguntas. Si te gustó este podcast, déjale un buen review y cuéntanos y ayúdanos a compartir y a llegar a más mamás que necesiten estas herramientas que voy a ir dando para mamás de adolescentes. Cuídate mucho y espero que este episodio te haya ayudado a reflexionar, a inspirado de alguna manera y ver qué camino es un camino interesante de vida, que esta tierra tiene un camino para el desarrollo y el desarrollo es a través de nuestros hijos. La etapa de la adolescencia es una etapa hermosa y retante. Hay oportunidades y hay fuertes retos, pero definitivamente hay caminos para manejarlos y navegarlos de mejor manera. Te dejo un abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que has escuchado en este podcast resuena contigo y te interesa trabajar en tu transformación como mamá o en tu relación con alguno de tus hijos, yo te puedo ayudar. Mándame un mensaje directo en Instagram o Facebook a Viviendo en Familia Coaching y nos pondremos de acuerdo para una mini sesión gratuita. Hasta pronto.